Hay algo sobre Alejandra Guzmán que casi nadie se atreve a decir en voz alta, algo que quedó enterrado bajo años de silencio, de miradas esquivas, de preguntas que nadie quiso responder. Cuando miras las fotos de esa mujer sobre el escenario, la reina del rock mexicano con su voz desgarradora y su presencia arrolladora, jamás imaginarías que detrás de esa coraza de cuero y rebeldía se esconde una de las tragedias familiares más dolorosas que México ha visto. Porque lo que vas a descubrir hoy no es solo la historia de una madre y una hija que dejaron de hablarse. No es solo un pleito de fama o de egos heridos. Lo que vas a descubrir es mucho más oscuro, mucho más profundo, mucho más desgarrador. Es la historia de lo que Alejandra Guzmán nunca dijo, de las palabras que se quedaron atrapadas en su garganta, de los secretos que cargó en silencio mientras el mundo la juzgaba sin conocer la verdad completa. Y cuando termines de escuchar esta historia, cuando llegues al final de este relato, ya no podrás volver a mirar a la reina del rock de la misma manera. Te lo voy a contar todo. Cada detalle, cada sombra, cada verdad que se mantuvo oculta durante años. Porque esta no es una historia inventada. No es un chisme sin fundamento. No es una especulación sin pruebas. Esta es la historia real de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo. De una madre que vio cómo su única hija se convertía en su peor enemiga. De un amor que se transformó en odio. De una familia que se destruyó bajo el peso de sus propios secretos. Y lo más terrible de todo es que Alejandra Guzmán tuvo que cargar con ese dolor en silencio porque había cosas que no podía decir. Cosas que hubieran destrozado lo poco que le quedaba. Cosas que hubieran terminado de romper a una familia que ya estaba hecha pedazos. Para entender esta historia, tienes que retroceder en el tiempo. Tienes que volver a los días en que Alejandra Guzmán era la princesa de una de las dinastías más poderosas del espectáculo mexicano. Nacida en el seno de la familia Pinal Guzmán, Alejandra creció rodeada de luces, de cámaras, de aplausos que nunca terminaban. Su madre era Silvia Pinal, la última diva del cine de oro mexicano, una mujer de una belleza arrebatadora y un talento que dejaba sin aliento. Su padre era Enrique Guzmán, el rockero rebelde que había conquistado México con su música y su actitud desafiante. Alejandra era la heredera de ese imperio, la niña que tenía todo para triunfar, la que llevaba el talento en la sangre y el destino grabado en el apellido. Pero crecer en una familia así tiene un precio que muy pocos están dispuestos a pagar. Según personas cercanas a la familia, la infancia de Alejandra estuvo marcada por las ausencias, por las giras interminables, por los días enteros esperando que sus padres volvieran de sus compromisos. La fama era una amante celosa que no dejaba espacio para la intimidad familiar, para las cenas tranquilas, para las conversaciones profundas. Alejandra aprendió desde muy pequeña que en el mundo del espectáculo el amor se mide en ratings, en ventas de discos, en portadas de revistas. Aprendió que para sobrevivir en ese mundo hay que construir una armadura, hay que convertirse en una versión más dura, más fuerte, más invencible de uno mismo. Y Alejandra construyó esa armadura mejor que nadie. A finales de los años 80, irrumpió en la escena musical mexicana con una fuerza arrolladora, con una voz que parecía salir de las entrañas de la tierra, con una presencia escénica que hipnotizaba a multitudes. No era solo una más de las hijas de famosos tratando de aprovechar el apellido, no era una princesita jugando a ser rockera. Alejandra Guzmán era real, era auténtica, era una fuerza de la naturaleza que se ganó su lugar en la industria a punta de talento y de trabajo. Canciones como Eternamente Bella, Hacer el amor con otro, Llama por favor, se convirtieron en himnos de toda una generación. Alejandra no cantaba, Alejandra desgarraba el alma con cada nota, con cada verso, con cada grito que salía de su garganta. Los estadios se llenaban para verla, los discos volaban de las tiendas, las portadas de revistas la mostraban como la mujer más deseada y más inalcanzable de México. Alejandra Guzmán se había convertido en la reina del rock mexicano, en la mujer que había logrado lo imposible, en la que había demostrado que una mujer podía dominar un género que siempre había sido territorio de hombres. Tenía el mundo a sus pies, tenía la fama, tenía el dinero, tenía el respeto de toda una industria, tenía todo lo que una persona podría desear, todo menos la paz interior que tanto necesitaba, porque detrás de esa imagen de mujer invencible, detrás de esa fachada de rockera rebelde que no le tenía miedo a nada, Alejandra Guzmán arrastraba heridas que nunca terminaron de sanar. En 1992 nació Frida Sofía, fruto de su relación con Pablo Moctezuma, y en ese momento pareció que Alejandra había encontrado la pieza que le faltaba a su vida.
Según declaraciones de personas cercanas a la familia, Alejandra estaba decidida a ser la madre que ella misma nunca tuvo, a darle a su hija la atención, el amor, la presencia que a ella le faltó en su infancia. Quería romper con los patrones de su familia, quería crear una relación diferente, quería que Frida creciera sintiéndose amada y protegida. Pero la vida tiene una forma cruel de repetir los mismos patrones una y otra vez. La carrera de Alejandra estaba en su punto más alto. Las giras se sucedían sin pausa. Los compromisos profesionales la mantenían alejada de casa durante semanas enteras. Frida creció viendo a su madre en portadas de revistas, escuchando sus canciones en la radio, admirando a esa mujer poderosa que todo el mundo adoraba. Pero en casa, en la intimidad de su vida familiar, Frida pasaba días enteros sin ver a su madre, sin poder abrazarla, sin poder contarle lo que sentía. Y según versiones de personas cercanas a la familia, esa ausencia comenzó a crear una grieta que con los años se convertiría en un abismo imposible de cruzar. La relación entre Alejandra y Frida siempre fue compleja, siempre estuvo marcada por esa mezcla contradictoria de amor profundo y distancia forzada. Hay fotos de ellas dos juntas cuando Frida era niña, imágenes donde se las ve sonrientes, abrazadas, aparentemente felices. Pero según testimonios de personas que estuvieron cerca de la familia en aquellos años, detrás de esas sonrisas había tensiones que nadie podía ver. Frida era una niña sensible, necesitada de atención, que buscaba desesperadamente el amor de una madre que siempre estaba ocupada. Siempre tenía otro compromiso, siempre tenía que irse a otro lugar. Cuando Frida entró en la adolescencia, las cosas comenzaron a complicarse aún más. Según versiones de personas cercanas, Frida empezó a mostrar señales de rebeldía, de dolor no procesado, de rabia acumulada durante años. La niña dulce y sonriente de las fotos se transformó en una adolescente difícil, confrontativa, que cuestionaba todo y que parecía estar en guerra constante con el mundo. Alejandra trataba de imponer disciplina, de establecer límites, de ser la madre firme que creía que su hija necesitaba, pero cada intento de acercamiento terminaba en discusiones, en portazos, en silencios que duraban días. Y entonces sucedió algo que cambiaría para siempre el destino de esa familia. En 2021, Frida Sofía apareció en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante y lanzó una bomba que sacudió los cimientos de la dinastía Pinal Guzmán. Frente a las cámaras, con la voz temblorosa pero decidida, Frida acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado de manera inapropiada cuando ella era solo una niña. Según las palabras de Frida, esos abusos habían ocurrido en múltiples ocasiones, en momentos en que ella era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando, en situaciones donde ella confiaba ciegamente en un abuelo que se suponía debía protegerla. El impacto de esas declaraciones fue absolutamente devastador. Fue un terremoto que sacudió no solo a la familia Pinal Guzmán, sino a toda la sociedad mexicana. México entero se paralizó ante la gravedad de las acusaciones, ante la valentía o la temeridad de Frida al revelar algo tan íntimo y tan terrible en televisión nacional. Las redes sociales literalmente explotaron con opiniones divididas, con personas que le creían a Frida y la defendían como una valiente sobreviviente de abuso que finalmente encontró la fuerza para hablar, y con personas que la acusaban de mentir, de buscar atención mediática, de querer destruir a su propia familia por resentimientos personales que nada tenían que ver con abuso real. Los medios de comunicación se lanzaron en masa a cubrir la historia como si fuera el escándalo del siglo. Programas de televisión dedicaron horas enteras a debatir las acusaciones, a traer expertos en psicología que opinaran sobre la credibilidad del testimonio de Frida, a entrevistar a cualquier persona que hubiera estado remotamente cerca de la familia Guzmán en algún momento de los últimos 30 años. Los periódicos sacaban ediciones especiales con titulares cada vez más escandalosos. Las revistas de espectáculos dedicaban portadas completas al caso. Era el escándalo del año, la noticia que acaparaba todos los titulares, el tema de conversación obligado en cada hogar mexicano, en cada oficina, en cada reunión familiar. Y en medio de ese huracán mediático, en medio de ese juicio público donde todo el mundo tenía una opinión, pero nadie tenía todos los datos, Enrique Guzmán salió a defenderse de las acusaciones con una vehemencia que muchos consideraron sospechosa. Según reportes periodísticos de aquel momento, el legendario rockero negó categóricamente todas las acusaciones. Dijo que su nieta estaba mintiendo, que estaba inventando historias para llamar la atención, que él nunca había tocado inapropiadamente a Frida,
ni a ninguna otra persona. Incluso llegó a decir, según versiones de medios de comunicación, que demandaría a Frida por difamación, que no iba a permitir que su nombre y su legado fueran manchados por acusaciones falsas. La respuesta de Enrique Guzmán fue tan agresiva, tan defensiva, que para muchos observadores solo sirvió para hacer las acusaciones más creíbles. Porque cuando alguien niega algo con tanta fuerza, cuando alguien ataca a su acusadora con tanta violencia verbal, cuando alguien amenaza con demandas y consecuencias legales, en lugar de simplemente expresar tristeza por el dolor de su nieta, aunque no comparta su versión de los hechos, eso levanta banderas rojas para cualquiera que esté prestando atención. Pero Enrique Guzmán no pareció darse cuenta de cómo estaba siendo percibido, o tal vez simplemente no le importó. Según personas cercanas a él, estaba convencido de que las acusaciones eran completamente falsas y que tenía todo el derecho de defenderse con la misma fuerza con que había sido atacado. Pero lo más doloroso de todo no eran las acusaciones en sí mismas, por más graves que fueran. Lo más doloroso era lo que vino después, la forma en que esa familia se destruyó desde adentro, la manera en que cada miembro tuvo que tomar una posición y al hacerlo terminó de romper los lazos que los unían. Porque Alejandra Guzmán se encontró en la posición más terrible que una madre puede enfrentar. Tuvo que elegir entre creerle a su hija o defender a su padre. Tuvo que decidir a quién le debía su lealtad. Tuvo que tomar una decisión que de cualquier manera la condenaría. Y Alejandra tomó una decisión que muchos no pudieron perdonarle. Una decisión que la perseguirá por el resto de su vida. Una decisión que, según personas muy cercanas a ella, la destroza cada vez que la recuerda. Según versiones periodísticas de aquel momento caótico, Alejandra no salió públicamente a defender a su hija con la contundencia que millones de personas esperaban. No se paró frente a las cámaras a decir que le creía ciegamente a Frida sin cuestionamientos. No rompió relaciones con su padre de la manera definitiva que muchos consideraban necesaria. En cambio, según se reportó extensamente en diversos medios de comunicación, Alejandra pareció adoptar una posición más ambigua, más matizada, tratando de equilibrar su amor por su hija con su lealtad hacia su padre. Según declaraciones que Alejandra hizo en aquellos días difíciles, ella expresó que amaba tanto a su hija como a su padre, que no quería tomar partido porque eso significaría destruir a uno de ellos, que necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo y entender realmente qué había pasado. En algunas entrevistas, según reportes periodísticos, Alejandra incluso sugirió que su hija podría estar exagerando situaciones de la infancia, malinterpretando gestos de cariño inocentes como algo más oscuro, dejándose llevar por una percepción distorsionada de eventos que tal vez no habían sido tan graves como los describía. Esas declaraciones fueron como gasolina al fuego de la controversia. La reacción pública fue inmediata y feroz. Millones de personas, especialmente mujeres que habían vivido experiencias similares de abuso y falta de credibilidad, saltaron a las redes sociales para expresar su indignación ante la actitud de Alejandra. La acusaron de ser una madre desnaturalizada, de haber traicionado a su propia hija en el momento más vulnerable de su vida, de haber elegido proteger la reputación y el legado de su padre por encima de la salud mental, emocional y espiritual de Frida. Los hashtags condenando a Alejandra se volvieron tendencia nacional durante días. Artistas, activistas, personas públicas de todo tipo se pronunciaron criticando duramente la posición de la cantante. Los conciertos de Alejandra comenzaron a ser boicoteados. Grupos de activistas se presentaban afuera de los venues con pancartas exigiendo justicia para Frida, gritando consignas contra Alejandra, tratando de convencer a la gente de no entrar a ver el show. Las ventas de boletos cayeron dramáticamente. Patrocinadores comenzaron a retirarse, temerosos de asociar sus marcas con una figura tan controversial. Estaciones de radio recibieron llamadas de oyentes pidiendo que dejaran de tocar las canciones de Alejandra. El imperio que había construido durante décadas comenzó a tambalearse bajo el peso de la condena pública. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal sin piedad, donde Alejandra era juzgada y condenada miles de veces cada día. Cada vez que publicaba algo, cualquier cosa, los comentarios se llenaban inmediatamente de acusaciones, de insultos, de personas recordándole que había fallado como madre de la peor manera posible. Cada declaración que hacía, intentando explicar su posición, era diseccionada palabra por palabra. Cada gesto era analizado en busca de señales de culpa o de falta de empatía. Cada fotografía vieja que circulaba en Internet era reinterpretada bajo esta nueva luz oscura. Alejandra Guzmán
La reina del rock mexicano, la mujer que había sido adorada por generaciones enteras, se había convertido en pocos días en la villana más odiada de su propia historia. Y lo más terrible de todo es que Alejandra no podía defenderse realmente. No podía explicar la complejidad total de la situación sin causar aún más daño. Porque había cosas que ella sabía sobre su hija, cosas relacionadas con salud mental y percepciones distorsionadas de la realidad, que no podía revelar públicamente, sin parecer que estaba tratando de desacreditar a una víctima usando su diagnóstico psiquiátrico como arma. Había detalles sobre la dinámica familiar, sobre eventos específicos que ella recordaba de manera diferente a como Frida los recordaba, que no podía compartir sin sonar como si estuviera negando el dolor real de su hija. Había conversaciones privadas que habían tenido, intentos de acercamiento que habían fallado por razones complejas, que no podía exponer sin violar la poca privacidad que le quedaba a una familia que ya estaba completamente expuesta. Así que Alejandra eligió el silencio como su última defensa. Dejó de dar entrevistas sobre el tema, dejó de responder a las acusaciones, dejó de intentar explicar su posición ante un público que ya había decidido que era culpable. Y ese silencio, aunque era su única opción viable, fue interpretado por muchos como una admisión de culpa, como una confirmación de que todo lo que Frida había dicho era cierto y que Alejandra simplemente no tenía manera de negarlo. El silencio que debería haber sido su refugio se convirtió en otra arma en su contra. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía saber, lo que Alejandra nunca pudo decir en voz alta sin destruir lo poco que quedaba de su familia, era el verdadero infierno que estaba viviendo por dentro. Porque elegir entre tu padre y tu hija no es realmente una elección humana, es una trampa imposible donde cualquier decisión que tomes te llevará directamente a la destrucción de una parte fundamental de tu alma. Es encontrarte en un laberinto sin salida, donde cada camino está bloqueado por el dolor, donde cada puerta que abres revela solo más sufrimiento, donde no hay movimiento posible que no implique traicionar a alguien que amas profundamente. Alejandra estaba absolutamente destrozada, según personas que estuvieron muy cercanas a ella durante aquellos meses oscuros. Estaba viviendo el peor dolor que una madre puede experimentar en vida. Estaba viendo en tiempo real cómo su familia se desintegraba frente a sus ojos, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. Por las noches, según testimonios de personas que la acompañaban, Alejandra apenas podía dormir. Se quedaba despierta hasta el amanecer dándole vueltas y vueltas a las mismas preguntas imposibles de responder. ¿Cómo no me di cuenta si realmente pasó algo? ¿Por qué no vi las señales si estaban ahí? ¿Qué tipo de madre soy que no pude proteger a mi hija del daño que supuestamente estaba sucediendo bajo mi propio techo? Pero también había otras preguntas igual de torturadoras. ¿Y si las cosas no fueron exactamente como Frida las recuerda? ¿Y si el trauma y el dolor distorsionaron sus memorias de la infancia? ¿Y si estoy destruyendo la vida de mi padre, basándome en acusaciones que no puedo verificar? Esas preguntas la comían viva porque no había forma de encontrar respuestas satisfactorias. No había testigos de los supuestos abusos. No había evidencia física después de tantos años. Solo había la palabra de Frida contra la palabra de Enrique, y Alejandra atrapada en el medio, sin forma de saber con certeza absoluta qué había pasado realmente. Y aquí es donde empieza la verdad que nadie cuenta. La parte de la historia que quedó enterrada bajo montañas de especulación y juicios apresurados basados en información incompleta. Porque hay cosas que Alejandra Guzmán nunca dijo públicamente. Hay versiones de los eventos que nunca compartió, porque hacerlo hubiera sido aún más destructivo de lo que ya era la situación. Hay dolores que cargó en silencio, porque el simple acto de nombrarlos en voz alta los hubiera hecho 1000 veces más reales y por lo tanto 1000 veces más insoportables. Según versiones de personas extremadamente cercanas a la familia, personas que estuvieron en conversaciones privadas que nunca salieron a la luz pública, la realidad de lo que sucedió entre Alejandra y Frida es infinitamente más compleja, más matizada, más dolorosa de lo que los titulares sensacionalistas y las publicaciones en redes sociales jamás podrían capturar. Para empezar, según testimonios de personas que conocen íntimamente la situación familiar, Alejandra sí intentó hablar con Frida inmediatamente después de que salieron las acusaciones públicas. Sí trató desesperadamente de entender qué había pasado exactamente y cuándo. Sí buscó todas las maneras posibles de reconciliarse con su hija y apoyarla en lo que estaba viviendo. Pero cada intento de acercamiento, cada llamada telefónica, cada mensaje, cada intermediario que mandaba, chocaba contra un muro impenetrable de rabia acumulada
y resentimiento que parecía alimentarse de sí mismo y crecer cada día más grande. Frida no solo acusaba a su abuelo de abuso, según versiones de personas que hablaron con ella en aquellos días, también culpaba directamente a su madre de no haberla protegido cuando era una niña vulnerable, de no haberse dado cuenta de lo que supuestamente estaba pasando, a pesar de todas las señales que ella asegura haber dado, de haber priorizado constantemente su carrera meteórica y su vida de estrella por encima del bienestar básico de su propia hija. Y ahí está el nudo más apretado del dolor profundo de Alejandra Guzmán. Ahí está la herida que nunca ha podido sanar ni un milímetro a pesar del paso del tiempo. Porque según personas que la conocen desde hace décadas, Alejandra sí se siente terriblemente culpable por las ausencias de su vida. Sí se cuestiona constantemente si falló como madre en las formas más fundamentales, si estuvo demasiado ocupada, persiguiendo su sueño de ser una estrella, mientras su hija sufría en silencio, esperando que alguien la viera realmente. Esa culpa la devora por dentro cada segundo de cada día, la mantiene despierta durante las noches más oscuras, la hace preguntarse una y otra vez qué señales de peligro ignoró, qué gritos de ayuda silenciosos no escuchó, qué oportunidades de salvar a su hija de un destino doloroso pasaron de largo mientras ella estaba distraída, con reflectores y aplausos. Pero lo que Alejandra no podía decir públicamente, sin causar un daño irreparable, lo que la destrozaba aún más que todo lo demás, era que según versiones de personas muy cercanas a la situación íntima familiar, ella misma tenía serias dudas fundadas sobre la estabilidad emocional de su hija en ese momento específico de su vida. No es que Alejandra no le creyera sobre el trauma o sobre sentirse abusada, no es que pensara que Frida estaba inventando todo de la nada por pura maldad. Es que según testimonios detallados de personas que conocían perfectamente bien la situación de salud mental de Frida, Alejandra sabía que su hija había sido diagnosticada profesionalmente con trastorno límite de la personalidad, que su percepción de ciertos eventos y relaciones a veces estaba profundamente distorsionada por años de dolor no procesado y trauma acumulado, que había momentos donde Frida misma no podía distinguir claramente entre lo que había sucedido objetivamente y lo que su mente traumatizada había construido como verdad absoluta. Y aquí está el dilema imposible que enfrentaba a Alejandra. Si salía a decir públicamente que su hija tenía problemas mentales, la estarían acusando de intentar desacreditar a una víctima, de usar el diagnóstico psiquiátrico como arma para silenciar las acusaciones de abuso. Si no lo decía, el público seguiría juzgándola como una madre que no le creyó a su hija, como una mujer que eligió proteger a su padre abusador. No había forma de ganar. No había forma de explicar la verdad sin causar más daño. No había forma de navegar esa tormenta sin terminar destrozada. Según versiones de personas cercanas a Alejandra en aquel momento, ella pasaba días enteros llorando en silencio, preguntándose cómo había llegado a ese punto, cómo una familia que alguna vez pareció tan perfecta se había convertido en un campo de batalla público. La presión era insoportable. Cada vez que salía a la calle era bombardeada con preguntas sobre Frida. Cada entrevista se convertía en un interrogatorio sobre su papel como madre. Cada concierto estaba marcado por la sombra de ese escándalo que no la dejaba respirar. Y las cosas no mejoraron con el tiempo, sino que empeoraron de maneras que nadie pudo anticipar. Frida continuó haciendo declaraciones cada vez más fuertes, cada vez más dolorosas, cada vez más públicas. Según reportes periodísticos de aquella época, acusó a su madre de haberla abandonado emocionalmente, no solo durante la infancia, sino también en los momentos más críticos de su adolescencia y juventud. Reveló que cuando más necesitaba guía y apoyo, cuando estaba atravesando crisis personales que la llevaron a buscar ayuda psiquiátrica, su madre estaba de gira, estaba grabando, estaba en otro país, viviendo la vida de estrella mientras ella lidiaba sola con demonios que apenas entendía. Según versiones de personas que estuvieron cerca de Frida en aquellos años, la joven sentía que había crecido siendo invisible para su madre, que Alejandra solo la veía cuando había fotógrafos presentes, cuando había que mostrar la imagen de familia perfecta ante las cámaras. Pero en privado, según testimonia Frida en diversas entrevistas, las conversaciones profundas nunca sucedían. Los momentos de conexión real eran prácticamente inexistentes. La relación se reducía a intercambios superficiales sobre compromisos y agendas. Frida habló también de episodios específicos que, según ella, marcaron su infancia de manera traumática. Contó de cumpleaños donde su madre no llegó
porque tenía un compromiso profesional más importante, de graduaciones escolares, donde tuvo que subir sola al escenario mientras veía a otras niñas acompañadas de sus madres, de noches enteras, llorando en su habitación, esperando un abrazo que nunca llegó. Según sus propias palabras en entrevistas concedidas a diversos medios, creció sintiendo que era una carga para su madre, que su existencia era un obstáculo en la carrera de la gran estrella, que hubiera sido mejor para todos si ella simplemente no existiera. Esas declaraciones eran como puñales que se clavaban en el corazón de Alejandra cada vez que salían a la luz. Porque según personas muy cercanas a la cantante, muchas de esas historias tenían algo de verdad mezclado, con mucha percepción distorsionada por el dolor. Sí, había cumpleaños donde Alejandra no pudo estar porque tenía compromisos contractuales que no podía cancelar. Sí, había noches donde Frida se sentía sola porque su madre estaba del otro lado del mundo, cumpliendo con una gira que se había planeado con un año de anticipación. Pero según la versión de personas cercanas a Alejandra, la cantante siempre trató de compensar esas ausencias. Siempre llamaba desde donde estuviera, siempre mandaba regalos, siempre se aseguraba de que Frida tuviera todo lo que necesitaba materialmente. El problema, y esto es algo que Alejandra tardó años en entender, según testimonios de personas que la acompañaron en ese proceso, es que los niños no necesitan regalos, necesitan presencia, no necesitan llamadas telefónicas apresuradas entre un concierto y otro, necesitan conversaciones largas y pausadas donde sientan que realmente están siendo escuchados. No necesitan compensación material por la ausencia, necesitan que sus padres estén ahí, físicamente presentes, en los momentos que importan. Y Alejandra, por más que lo intentara, por más que creyera que estaba haciendo lo suficiente, no pudo darle eso a su hija. Cada una de esas declaraciones era como un puñal en el corazón de Alejandra, porque según personas cercanas a ella, Alejandra sí amaba profundamente a su hija, sí había tratado de ser la mejor madre que podía ser dentro de las circunstancias imposibles de su vida. Pero sus intentos nunca fueron suficientes, sus esfuerzos nunca llegaron a tiempo, su amor nunca pudo reparar el daño que años de ausencia habían causado. Y ahora tenía que cargar no solo con la culpa de sus errores reales, sino también con las acusaciones públicas que pintaban una imagen de ella como un monstruo sin corazón. Lo que muy pocos saben es que durante todo ese tiempo, según versiones de personas muy cercanas a la situación, Alejandra intentó repetidamente establecer comunicación con Frida. Mandaba mensajes que quedaban sin respuesta, hacía llamadas que no eran contestadas, buscaba intermediarios que pudieran tender un puente entre las dos. Pero Frida, según testimonios, había levantado un muro impenetrable. No quería hablar con su madre, no quería escuchar explicaciones, no quería dar ninguna oportunidad de reconciliación. El dolor se había convertido en rabia, y la rabia en un odio que parecía imposible de disolver. Y entonces, en noviembre de 2024, sucedió algo que obligó a esa familia rota a enfrentar su realidad de la manera más dolorosa posible. Silvia Pinal, la matriarca del clan, la última diva del cine de oro mexicano, falleció a los 92 años. La noticia sacudió a México entero. Silvia había sido una leyenda viviente, una mujer que había marcado generaciones enteras, un ícono que representaba la época dorada del cine mexicano. Su muerte no era solo la pérdida de una actriz, era el fin de una era, el cierre de un capítulo de la historia cultural de México. Para la familia Pinal Guzmán, ese momento fue devastador, pero también fue, según versiones periodísticas, una oportunidad de reencuentro, un momento donde las heridas del pasado parecieron quedar en suspenso ante la magnitud de la pérdida. Frida Sofía, que llevaba años sin pisar México, que había jurado que nunca volvería mientras su abuelo siguiera vivo, tomó la decisión de regresar para despedirse de su abuela. Y en ese momento, según testimonios de personas que estuvieron presentes, Alejandra hizo algo que muchos consideraron un acto de amor maternal incondicional. Según se reportó en diversos medios, Alejandra facilitó una llamada telefónica entre Frida y Silvia Pinal durante los últimos días de vida de la matriarca. Permitió que su hija, a pesar de todos los años de distancia y dolor, pudiera despedirse de su abuela, pudiera decirle las cosas que necesitaba decir, pudiera cerrar ese ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Ese gesto, pequeño pero profundamente significativo, mostraba que a pesar de todo, a pesar de las acusaciones y el dolor y la distancia, Alejandra seguía siendo madre, seguía preocupándose por el bienestar emocional de su hija, seguía poniendo las necesidades de Frida por encima de su propio orgullo herido.
Después del funeral de Silvia Pinal, comenzaron a circular rumores de un posible reencuentro entre madre e hija. Según declaraciones de Pablo Moctezuma, padre de Frida, las dos mujeres habrían tenido una conversación, se habrían abrazado, habrían dado los primeros pasos hacia una posible reconciliación. La noticia fue recibida con esperanza por millones de personas que querían creer que el amor podía ser más fuerte que el dolor, que el tiempo podía curar incluso las heridas más profundas, que esa familia destrozada podía encontrar una forma de reconstruirse. Alejandra confirmó en enero de 2025 que había retomado contacto con su hija. En declaraciones a la prensa, habló con cautela pero con esperanza sobre la posibilidad de sanar su relación. Dijo que amaba profundamente a Frida, que le deseaba lo mejor, que esperaba que pudieran encontrar una forma de avanzar juntas. Por un momento, pareció que lo peor había quedado atrás, que la muerte de Silvia Pinal había servido como catalizador para que esa familia empezara a sanar. Pero eso no era lo peor. Lo que vino después fue aún más oscuro, porque la reconciliación que muchos celebraban resultó ser mucho más frágil de lo que nadie imaginaba. Según versiones periodísticas, las conversaciones entre Alejandra y Frida fueron breves, superficiales, marcadas por la tensión y la desconfianza. No hubo el abrazo sanador que todos esperaban. No hubo el momento de catarsis donde madre e hija pudieran llorar juntas y perdonarse mutuamente. Hubo solo intercambios corteses, palabras cuidadosas, el tipo de interacción que tienes con un extraño, no con la persona que te dio la vida. Y luego, en mayo de 2025, salió a la luz algo que muchos interpretaron como la verdadera razón detrás de ese reencuentro. Según declaraciones de Pablo Moctezuma reportadas en diversos medios, Frida había regresado a México no solo para despedirse de su abuela, sino también para hablar con su madre sobre la herencia familiar. Había cuestiones financieras que resolver, patrimonio que dividir, asuntos legales que atender. El reencuentro, que parecía motivado por el amor y el deseo de sanar, resultó estar, al menos en parte, impulsado por intereses económicos. Esa revelación fue como un jarro de agua fría para quienes habían querido creer en un final feliz. La imagen romántica de una madre y una hija, superando sus diferencias ante la pérdida de un ser querido, se empañó con la realidad más prosaica y dolorosa de disputas sobre dinero y propiedades. Alejandra, según personas cercanas a ella, quedó profundamente herida al descubrir que para su hija el tema de la herencia era tan o más importante que la posibilidad de reconstruir su relación. Pero Alejandra no dijo nada públicamente. No acusó a su hija de ser interesada, no reveló detalles sobre las conversaciones que habían tenido, no usó esa información para defenderse o para ganar la simpatía del público. Simplemente guardó silencio, ese silencio doloroso que había aprendido a cargar, ese silencio que era su única protección contra un mundo que la juzgaba sin conocer toda la verdad. Y mientras todo esto sucedía, mientras Alejandra navegaba ese infierno emocional de reconciliaciones falsas y esperanzas rotas, su cuerpo comenzó a cobrarle la factura de años de dolor acumulado. En agosto de 2025, Alejandra fue hospitalizada de emergencia. Según reportes del programa Ventaneando, la cantante fue sometida a una cirugía de la columna vertebral, una intervención delicada que requirió semanas de recuperación. Los problemas de salud no eran nuevos para Alejandra. Desde 2009, había sufrido las consecuencias de una mala aplicación de biopolímeros, un procedimiento estético que le había causado necrosis y otras complicaciones graves. Pero esta vez era diferente. Esta vez no eran solo las secuelas de una cirugía estética mal hecha, eran hernias discales, problemas crónicos en la cadera, el desgaste acumulado de décadas sobre los escenarios, de años, cargando no solo el peso físico de su carrera, sino también el peso emocional de una vida marcada por el dolor y la pérdida. Alejandra estaba literalmente rompiéndose. Su cuerpo se estaba desmoronando bajo la presión de todo lo que había tenido que cargar. Y en ese momento, cuando Alejandra estaba en su punto más vulnerable, cuando estaba hospitalizada enfrentando una cirugía delicada, cuando más hubiera necesitado el apoyo de su hija, Frida Sofía hizo algo que muchos consideraron el golpe más cruel de todos. Según reportes en diversos medios, Frida no se comunicó con su madre durante la hospitalización, no preguntó por su estado de salud, no mostró ninguna señal de preocupación. En cambio, según versiones periodísticas, compartió en sus redes sociales un mensaje críptico que decía: «Me encuentro en mi estado natural, no estoy soportando a ninguna persona.
Ese mensaje fue interpretado por muchos como una clara señal de que Frida no tenía ninguna intención de reconciliarse con su madre, de que el acercamiento después de la muerte de Silvia Pinal había sido solo una fachada temporal, de que el odio y el resentimiento seguían intactos. Para Alejandra, según personas cercanas a ella, ese fue uno de los momentos más dolorosos de toda la saga. No solo estaba lidiando con problemas graves de salud, no solo estaba enfrentando el miedo de una cirugía riesgosa, sino que además tenía que cargar con el dolor de saber que su hija no estaba ahí, que después de todo lo que había pasado, Frida seguía sin poder perdonarla. Pero eso no era lo peor. En octubre de 2025, Alejandra tuvo que ser hospitalizada nuevamente. Según informó Patti Chapoy en Ventaneando, la cantante fue sometida a una segunda cirugía de la columna vertebral en menos de 3 meses. Las complicaciones se habían agravado, el dolor era insoportable, su cuerpo ya no podía más. Alejandra pasó semanas alejada de los escenarios, alejada de todo lo que le daba sentido a su vida, confinada a una cama de hospital, mientras se recuperaba de una intervención que según los médicos había sido sumamente delicada. Y nuevamente Frida no apareció. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo ninguna señal de que le importara el estado de salud de su madre. Según versiones de personas cercanas a la situación, Alejandra pasó esos días de recuperación acompañada solo por su círculo más íntimo de amigos y colaboradores, pero sin la presencia de la única persona cuyo apoyo hubiera significado realmente algo para ella. La ausencia de Frida era como una herida abierta que nunca terminaba de sanar, un recordatorio constante de que a pesar de todo el amor que Alejandra sentía por su hija, ese amor no era correspondido, ese amor no era suficiente para cerrar la brecha que los años y el dolor habían creado entre ellas. En noviembre de 2025, casi un año después de la muerte de Silvia Pinal, Frida compartió otro mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como un nuevo ataque contra su madre. Según reportes periodísticos, el mensaje hablaba sobre ser grosera con personas del pasado, sobre no tener que soportar a nadie. No mencionaba a Alejandra directamente, pero el contexto y el momento hacían imposible no ver la conexión. Era como si Frida estuviera cerrando definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación, como si estuviera dejando claro que su madre pertenecía al pasado y que no tenía ninguna intención de darle un lugar en su presente o su futuro. Para Alejandra eso fue devastador. Según personas muy cercanas a ella, la cantante había mantenido la esperanza de que el tiempo suavizaría el dolor de su hija, de que eventualmente Frida podría ver las cosas desde una perspectiva diferente, de que algún día podrían sentarse a hablar con calma y empezar el proceso de sanación que ambas necesitaban. Pero cada mensaje de Frida, cada señal de rechazo, cada nueva muestra de distanciamiento, hacía más evidente que esa esperanza era solo una ilusión, que la brecha entre ellas era tan profunda que tal vez nunca podría ser cerrada. Y aquí está la verdad que Alejandra Guzmán nunca pudo decir en voz alta, la verdad que la destruye por dentro cada día. Según versiones de personas extremadamente cercanas a ella, Alejandra sabe que cometió errores como madre, sabe que no estuvo presente de la manera que Frida necesitaba, sabe que su carrera absorbió tiempo y energía que debió haber dedicado a su hija, pero también sabe, y esto es lo que más le duele, que hizo lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía, que repitió los mismos patrones que aprendió en su propia infancia porque no conocía otra forma de ser madre, que su amor por Frida siempre fue real y profundo, aunque no siempre supiera cómo expresarlo de la manera correcta. Lo que Alejandra nunca pudo decir públicamente es que ella también fue víctima de una familia disfuncional, que ella también creció sin la presencia constante de sus padres, que ella también tuvo que aprender a navegar el mundo del espectáculo sin un manual de instrucciones sobre cómo mantener intacta tu humanidad. Según testimonios de personas que la conocen desde hace décadas, Alejandra reproduce con Frida exactamente los mismos patrones que Silvia Pinal reprodujo con ella. El amor expresado a través de regalos y oportunidades en lugar de presencia y atención. La idea de que proveer económicamente es suficiente para cumplir el rol de madre. La incapacidad de crear espacios de intimidad emocional porque nunca aprendiste cómo se hace. Pero decir eso públicamente sonaría como una excusa, como un intento de justificar lo injustificable, como una manera de evadir la responsabilidad de sus propios errores. Así que Alejandra calla, guarda ese conocimiento en su interior, carga con la culpa y con la comprensión de que esa culpa es en parte heredada, en parte aprendida,
en parte el resultado de crecer en un sistema que prioriza la fama y el éxito por encima de la salud emocional y los vínculos familiares genuinos. Lo que tampoco pudo decir Alejandra es que, según versiones de personas muy cercanas a la situación, ella misma pasó por terapia durante años, tratando de entender qué salió mal con Frida, tratando de procesar su propia culpa y su propio dolor, tratando de encontrar herramientas para sanar la relación con su hija. Pero cada intento de acercamiento fue rechazado, cada carta que escribió quedó sin respuesta, cada gesto de reconciliación fue ignorado o malinterpretado. Alejandra se encontró en la posición imposible de querer reparar un daño que su hija no estaba dispuesta a perdonar, de tratar de tender un puente que la otra persona se negaba a cruzar. Y luego está el tema del que nadie habla, el elefante en la habitación que todos prefieren ignorar. Según versiones de personas extremadamente cercanas a la familia, parte del conflicto entre Alejandra y Frida tiene que ver con dinero, con cuestiones de herencia, con disputas sobre quién controla qué parte del patrimonio familiar. No es solo un conflicto emocional, es también un conflicto financiero, donde hay abogados involucrados, donde hay documentos legales que se discuten, donde las acusaciones de abuso y abandono se mezclan con reclamaciones sobre propiedades y cuentas bancarias. Esa realidad es mucho más prosaica y menos dramática que la narrativa de madre abandonadora e hija víctima que los medios han construido. Pero es una realidad que Alejandra no puede revelar sin parecer que está tratando de desprestigiar a su hija, sin parecer que está reduciendo el dolor legítimo de Frida a una simple cuestión de dinero. Así que calla también sobre eso. Permite que el público siga creyendo en la versión simplificada de la historia. Acepta cargar con la imagen de madre cruel, porque revelar la complejidad total de la situación sería aún más destructivo. En enero de 2026, en el inicio de un nuevo año que debería representar esperanza y nuevos comienzos, Alejandra compartió un mensaje críptico en sus redes sociales. Según reportes periodísticos, habló sobre su mayor deseo para el año, sobre dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Muchos interpretaron ese mensaje como una referencia velada a su relación con Frida, como un último intento de tender la mano, como una señal de que a pesar de todo Alejandra seguía aferrada a la esperanza de una reconciliación. Pero quienes conocen bien a Alejandra, según versiones de personas muy cercanas a ella, saben que ese mensaje era en realidad una declaración de rendición. No era una invitación a Frida para que regresara. Era Alejandra aceptando finalmente que su hija se había ido para siempre, que el daño era irreparable, que llegó el momento de soltar y seguir adelante. Era el final de años de intentos fallidos, de esperanzas rotas, de dolores acumulados. Era Alejandra diciendo adiós no solo a su hija, sino también a la versión de sí misma que creía que podía arreglar todo, que podía reparar lo roto, que podía recuperar el amor que alguna vez compartieron. Lo que muy pocos saben es que durante todo este tiempo, mientras el público la juzgaba y la condenaba, mientras los medios la pintaban como la villana de la historia, Alejandra Guzmán estaba viviendo su propio infierno silencioso. Según testimonios de personas que estuvieron cerca de ella durante los peores momentos, hubo noches donde Alejandra no podía dormir, donde se quedaba despierta hasta el amanecer, mirando fotos viejas de Frida cuando era niña, recordando los momentos felices que compartieron antes de que todo se destruyera. Hubo días donde la culpa era tan grande que apenas podía levantarse de la cama, donde tenía que obligarse a seguir adelante porque la alternativa era dejarse consumir completamente por el dolor. Hubo momentos, según versiones de personas extremadamente cercanas a ella, donde Alejandra consideró revelar toda la verdad, contar su versión completa de la historia, exponer todos los detalles que había mantenido ocultos para proteger a su hija, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo la detenía. Tal vez era el último rastro de esperanza de que algún día pudieran reconciliarse, y entonces agradecería haber mantenido ciertos secretos en privado. Tal vez era el instinto maternal que la hacía querer proteger a Frida, incluso cuando Frida la atacaba públicamente. O tal vez era simplemente el cansancio, el agotamiento de años luchando una batalla que no podía ganar, porque esa es la verdad más dolorosa de todas, la que Alejandra Guzmán lleva grabada en el alma. En esta historia, no hay villanos y héroes, no hay buenos y malos claramente definidos. Hay solo personas rotas tratando de sobrevivir con las herramientas emocionales limitadas que les dieron, repitiendo patrones que aprendieron en familias disfuncionales, cometiendo los mismos errores que juraron nunca cometer. Hay una madre que amó a su hija de la única manera que sabía amar,
pero que no fue suficiente. Hay una hija que cargó con heridas tan profundas que el amor de su madre no pudo sanarlas. Hay generaciones de dolor pasándose de madre a hija como una maldición que nadie sabe cómo romper. Y hay un silencio doloroso, pesado, lleno de cosas que nunca se dijeron, de conversaciones que nunca se tuvieron, de perdones que nunca se pidieron ni se otorgaron. Ese silencio es el verdadero protagonista de esta historia, el espacio vacío donde debería haber habido comunicación, pero solo hubo distancia, donde debería haber habido sanación, pero solo hubo más dolor. Alejandra Guzmán sigue sobre los escenarios cuando su salud se lo permite. Sigue cantando esas canciones que la convirtieron en leyenda. Sigue interpretando dolor y pasión y rebeldía para audiencias que la adoran. Pero quienes la miran con atención, quienes conocen su historia, pueden ver ahora una tristeza nueva en sus ojos, una vulnerabilidad que antes no estaba ahí. Pueden ver a una mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo, que conquistó el mundo del espectáculo, pero no pudo salvar la relación más importante de su vida. Frida Sofía vive ahora en Estados Unidos, lejos de México, lejos de su madre, lejos de una familia que, según sus propias palabras, le causó más dolor que amor. Según sus redes sociales, construye una vida nueva, busca su propio camino, trata de sanar de la manera que mejor puede. No habla de su madre en público como antes lo hacía, no lanza más acusaciones, no reabre viejas heridas. Simplemente vive como si esa parte de su vida hubiera quedado completamente atrás, como si Alejandra Guzmán fuera solo un recuerdo lejano que prefiere no visitar. Y entre esas dos mujeres, entre la madre que calla y la hija que se fue, queda un espacio vacío lleno de todo lo que pudo ser y nunca fue. Queda la imagen de lo que esa relación hubiera podido ser si las cosas hubieran sido diferentes. Si Alejandra hubiera tenido el tiempo y las herramientas emocionales para ser la madre que Frida necesitaba, si Frida hubiera podido procesar su dolor de una manera que permitiera el perdón y la sanación, si esa familia hubiera roto el ciclo de disfuncionalidad en lugar de perpetuarlo una generación más. Lo que Alejandra Guzmán nunca dijo, lo que cargó en silencio todos estos años, es que ella también fue una niña que creció sin la presencia constante de su madre, que ella también tuvo que aprender a lidiar con el abandono emocional, que ella también pasó por el mismo dolor que ahora Frida expresa públicamente. Pero en la época de Alejandra no había redes sociales donde expresar ese dolor, no había espacios públicos donde una hija podía acusar a su madre sin consecuencias, no había el vocabulario emocional que ahora tenemos para nombrar el daño que causa el abandono emocional. Así que Alejandra guardó su dolor, lo convirtió en canciones, lo canalizó en su carrera y sin darse cuenta repitió con su hija exactamente los mismos patrones que tanto la lastimaron. Esa es la tragedia real de esta historia. No es solo la tragedia de una madre y una hija que no pueden reconciliarse, es la tragedia de generaciones enteras de mujeres de esa familia que no supieron cómo romper el ciclo, que pasaron el dolor de una a otra como si fuera una herencia inevitable. Silvia Pinal lo pasó a Alejandra, Alejandra lo pasó a Frida, y ahora ese dolor está ahí, flotando en el espacio entre ellas, esperando a ver si alguna de las dos encuentra la forma de detenerlo antes de que se siga transmitiendo. Según personas muy cercanas a Alejandra, ella piensa mucho en su madre ahora que Silvia ya no está. Piensa en cómo Silvia también fue una madre ausente. También estuvo más enfocada en su carrera que en sus hijos. También dejó heridas que nunca sanaron completamente. Pero piensa también en cómo, a pesar de todo eso, ella y su madre lograron mantener una relación. Lograron encontrar una forma de amarse dentro de las limitaciones que ambas tenían. Y se pregunta por qué con Frida no fue posible hacer lo mismo. ¿Por qué el daño con su hija fue tan profundo que ya no hay manera de repararlo? Tal vez la diferencia, según versiones de personas que conocen bien la dinámica familiar, es que en la época de Silvia Pinal no existían las redes sociales, no existía la posibilidad de ventilar públicamente cada agravio familiar, no existía un escenario donde las hijas podían destronar a sus madres en tiempo real frente a millones de espectadores. El dolor era privado, se mantenía dentro de la familia, se procesaba en silencio. Ahora el dolor es público, es espectáculo, es contenido para redes sociales. Y esa diferencia cambió fundamentalmente la forma en que las familias pueden o no pueden sanar. Hay quienes dicen que Alejandra nunca debió haberse pronunciado a favor de su padre, que debió haber creído ciegamente a su hija sin cuestionamientos, que una madre siempre debe ponerse del lado de su hija, sin importar las circunstancias.
Pero esa visión simplifica una realidad mucho más compleja. Alejandra estaba en medio de una situación imposible donde cualquier decisión que tomara la condenaría. Si defendía a Frida, traicionaba a su padre y ponía en duda su palabra sin tener pruebas concretas de las acusaciones. Si defendía a su padre, traicionaba a su hija y le daba la espalda cuando más la necesitaba. No había opción correcta, solo opciones malas entre las cuales tuvo que elegir la que le pareció menos destructiva, y eligió mal. Eso es algo que, según personas cercanas a ella, Alejandra reconoce ahora. Eligió proteger a su padre, eligió dudar de su hija, eligió creer que tal vez las cosas no habían sido tan graves como Frida las describía. Y esa elección le costó a su hija para siempre. No importa si técnicamente tenía razones para dudar, no importa si desde su perspectiva estaba tomando la decisión más equilibrada posible. Lo que importa es que Frida necesitaba que su madre la creyera sin cuestionamientos, y Alejandra no pudo darle eso. Ese es el error que Alejandra carga ahora, la decisión que la persigue en cada momento de silencio, el peso que aplasta su alma cuando está sola con sus pensamientos. No importa que tuviera sus razones, no importa que la situación fuera más complicada de lo que parecía desde afuera. Lo único que importa es que cuando su hija más la necesitó, cuando Frida dio el paso más difícil de su vida, al revelar públicamente un trauma tan profundo, su madre no estuvo ahí de la manera que necesitaba que estuviera. Y ahora es demasiado tarde. Según todas las señales, según cada mensaje críptico de Frida, según cada silencio de Alejandra, esa relación está rota más allá de cualquier posibilidad de reparación. No habrá abrazo sanador, no habrá conversación catártica, no habrá momento donde madre e hija se miren a los ojos y se perdonen mutuamente. Eso solo pasa en las películas. En la vida real, algunas heridas son tan profundas que nunca sanan. Algunos puentes están tan quemados que no se pueden reconstruir. Algunas palabras quedan sin decir para siempre, porque el momento de decirlas ya pasó. Alejandra Guzmán seguirá siendo la reina del rock mexicano. Seguirá llenando estadios, seguirá siendo una leyenda viviente de la música latina. Pero será una reina con el corazón roto, una leyenda que carga con el peso del fracaso más grande de su vida, una madre que perdió a su única hija y que tiene que vivir con ese dolor cada día. Frida Sofía seguirá su camino lejos de México, lejos de una familia que según ella la lastimó más de lo que la amó, buscando sanar heridas que tal vez nunca sanen completamente. Y entre las dos quedará ese silencio doloroso, ese espacio lleno de cosas que nunca se dijeron, de perdones que nunca se pidieron, de amor que existió pero no fue suficiente para vencer al dolor. Esa es la verdad que Alejandra Guzmán nunca pudo decir en voz alta. No es que no amara a su hija, es que su amor no fue suficiente. No es que no tratara de ser una buena madre, es que sus intentos llegaron demasiado tarde o de la manera equivocada. No es que no le doliera perder a Frida, es que ese dolor la está destruyendo por dentro cada día, pero tiene que seguir adelante, porque esa es la única opción que tiene. Y tal vez esa sea la lección más cruel de toda esta historia, que el amor no siempre es suficiente, que las buenas intenciones no borran el daño causado, que puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así perderlo para siempre. México seguirá mirando esta tragedia familiar como espectadores de un drama que no termina, juzgando a ambas mujeres desde la comodidad de sus propias vidas, tomando partido por una u otra sin conocer realmente la verdad completa. Porque esa es la naturaleza del espectáculo, convertir el dolor privado en entretenimiento público, transformar las tragedias reales en contenido consumible. Y Alejandra Guzmán, que pasó toda su vida en el escenario, que convirtió su dolor en arte, que siempre supo separar su vida privada de su personaje público, ahora descubre que hay dolores tan grandes que no se pueden esconder, que hay tragedias tan profundas que sangran a través de cualquier máscara que intentes ponerte. Así termina esta historia, no con un final dramático y definitivo que cierre todos los cabos sueltos, no con una reconciliación que restaure lo roto, sino con un silencio pesado que se extiende año tras año, como una niebla que nunca se disipa, con dos mujeres que alguna vez se amaron tan profundamente que parecía imposible que algo pudiera romper ese vínculo, pero que ahora viven sus vidas como si la otra simplemente no existiera en absoluto, como si pudieran borrar décadas de historia compartida, simplemente negándose a reconocerla. Es un final sin cierre, sin catarsis, sin el tipo de resolución que el público desesperadamente quiere ver, pero que la vida real raramente proporciona. Alejandra Guzmán seguirá cantando sobre amores perdidos y corazones destrozados en estadios llenos de fans que la adoran,
Seguirá interpretando dolor y pasión, con esa voz desgarradora que la convirtió en leyenda, pero ahora con un peso adicional en cada nota, porque la mayoría de su audiencia no entiende que cada canción sobre pérdida y abandono es en realidad un lamento por la relación más importante que perdió. Cada vez que canta sobre traición, está cantando sobre cómo se siente traicionada por su propia hija. Cada vez que canta sobre amor no correspondido, está cantando sobre el amor maternal que dio sin medida, pero que nunca fue suficiente. Cada vez que canta sobre segundas oportunidades, está cantando sobre una oportunidad de reconciliación que sabe que nunca llegará. Frida Sofía seguirá construyendo una vida nueva en Estados Unidos, lejos de las sombras aplastantes de su familia legendaria, lejos de un país que la vio crecer bajo el escrutinio público más despiadado, lejos de una madre que, según sus propias palabras, le causó más dolor que amor a lo largo de los años. Según lo que comparte en sus redes sociales cuando decide compartir algo, está buscando su propio camino, tratando de definirse por sí misma, y no como la hija de alguien, intentando sanar heridas tan profundas que tal vez nunca sanen completamente, pero que al menos con el tiempo pueden doler un poco menos. No habla de su madre en público como antes lo hacía con tanta frecuencia y tanto veneno, no lanza más acusaciones explosivas, no reabre conscientemente viejas heridas que ya causaron suficiente sangrado. Simplemente vive, o intenta vivir, como si esa parte dolorosa de su vida hubiera quedado completamente atrás en otro país y otra versión de sí misma. Y entre esas dos mujeres rotas, entre la madre que calla para proteger lo poco que queda y la hija que huyó para salvarse a sí misma, queda un espacio vacío tan grande que podría tragarse el mundo entero. Queda la imagen fantasmal de lo que esa relación hubiera podido ser si las circunstancias hubieran sido diferentes, si Alejandra hubiera tenido el tiempo suficiente y las herramientas emocionales correctas para ser la madre que Frida desesperadamente necesitaba, si Frida hubiera podido procesar su dolor de una manera que permitiera eventualmente el perdón y la sanación gradual, si esa familia entera hubiera logrado romper el ciclo intergeneracional de disfuncionalidad en lugar de perpetuarlo y amplificarlo una generación más. Lo que Alejandra Guzmán nunca pudo decir, lo que cargó en silencio absoluto durante todos estos años tortuosos, es que ella también fue una niña abandonada emocionalmente, que creció sin la presencia constante y nutritiva de su madre, que ella también tuvo que aprender desde muy pequeña a lidiar sola con el abandono emocional sistemático, que ella también pasó por exactamente el mismo tipo de dolor que ahora Frida expresa públicamente con tanta rabia justificada. Pero en la época en que Alejandra era niña y adolescente, no existían las redes sociales donde expresar ese dolor encontraría una audiencia solidaria. No existían los espacios públicos seguros donde una hija podía acusar a su madre de negligencia emocional sin destruir completamente su carrera y reputación. No existía el vocabulario psicológico sofisticado que ahora tenemos para nombrar con precisión el daño específico que causa el abandono emocional parental. Así que Alejandra guardó su dolor profundamente enterrado. Lo convirtió en combustible para canciones que millones cantarían sin entender su origen verdadero. Lo canalizó en una carrera meteórica que llenó el vacío dejado por el amor materno ausente y sin darse cuenta ni tener la menor intención de hacerlo, repitió con su propia hija exactamente los mismos patrones destructivos que tanto la lastimaron a ella cuando era la que necesitaba desesperadamente que alguien la viera. Ese es el ciclo cruel de la disfuncionalidad familiar, la forma en que el dolor se transmite de generación en generación, como una maldición genética contra la cual es casi imposible luchar sin ayuda profesional, intensiva y mucha suerte. Esa es la verdad más dolorosa y más profunda de todas, la que Alejandra Guzmán lleva grabada en cada célula de su alma con un dolor que nunca disminuye. En esta historia devastadora no hay villanos simplistas y héroes claros, no hay buenos y malos perfectamente definidos como en las películas. Hay solamente personas profundamente rotas, tratando desesperadamente de sobrevivir con las herramientas emocionales extremadamente limitadas que les dieron familias igualmente rotas, repitiendo una y otra vez patrones destructivos que aprendieron en hogares disfuncionales sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, cometiendo exactamente los mismos errores imperdonables que juraron con toda el alma nunca cometer cuando les llegara su turno de ser padres. Hay una madre que amó a su hija con cada fibra de su ser, pero que solo sabía expresar ese amor de la única manera limitada que aprendió, viendo a sus propios padres, una manera que, tristemente,
no fue ni remotamente suficiente para llenar el vacío que Frida sentía cada día. Hay una hija que cargó durante décadas con heridas emocionales tan profundas, tan infectadas, tan gangrenadas, que ni todo el amor del mundo de su madre hubiera podido sanarlas completamente. Hay generaciones completas de dolor familiar, pasándose de madre a hija, como si fuera una maldición ancestral que nadie en esa dinastía supo o pudo romper. Y finalmente hay un silencio absolutamente doloroso, insoportablemente pesado, lleno hasta reventar de todas las cosas que nunca se dijeron entre ellas, de conversaciones salvadoras que nunca se tuvieron cuando todavía había tiempo, de perdones que nunca se pidieron ni se otorgaron, porque el orgullo o el miedo fueron más fuertes que el amor. Ese silencio terrible es el verdadero protagonista trágico de esta historia desgarradora. El espacio vacío y frío, donde debería haber habido comunicación auténtica, pero solo hubo distancia insalvable, donde debería haber habido sanación gradual, pero solo hubo más dolor acumulándose día tras día. Esto es lo que Alejandra Guzmán nunca dijo, lo que cargó en silencio mortal mientras todo el mundo la juzgaba sin conocer la verdad completa, lo que seguirá cargando hasta el último día de su vida. Y ahora que lo sabes todo, ahora que finalmente has visto la verdad detrás de la máscara pública, ahora que entiendes la complejidad real y devastadora de esta tragedia familiar, tal vez puedas mirar a la reina del rock con ojos completamente diferentes, con más compasión humana, con la comprensión profunda de que detrás de cada leyenda musical hay una persona absolutamente rota, tratando simplemente de sobrevivir día a día a un dolor que nunca pidió cargar ni supo cómo evitar transmitir.